no como un simple emperador, sino como un puente entre los dioses y los hombres. La cruz que soñó, real o inventada, se convirtió en su corona invisible. Y esa decisión, esa apuesta, cambió no solo su destino, sino el de millones de personas durante siglos. Desde las catedrales medievales hasta las procesiones modernas, desde el Vaticano hasta los rincones más remotos del planeta, todo eso tiene su semilla en aquella noche inquieta, en aquel sueño luminoso junto al río Tíber. Así Constantino ya no es solo un conquistador, es un profeta político. Y con esa nueva máscara se prepara para algo aún más ambicioso. No solo usar la religión, sino esculpirla, moldearla y dejar en piedra su poder a través de ciudades y templos que lo eternizarán como un emperador dios. Imagina un hombre que ya lo tiene todo. Un ejército leal, un imperio bajo sus pies, el respaldo de la cruz y el miedo de sus enemigos. ¿Qué puede querer alguien así? La eternidad. Constantino ya no piensa solo como emperador. Piensa como arquitecto de un nuevo mundo. Y para levantar ese mundo, necesita algo más grande que batallas. Necesita una ciudad, un símbolo, un legado que grite su nombre a través de los siglos. Roma, la vieja capital, ya no le sirve. Es un lugar cargado de senadores hostiles, de tradiciones que no controla, de recuerdos de emperadores anteriores. Roma es gloria, sí, pero también es jaula. Constantino decide entonces algo impensable: construir una nueva Roma, una ciudad que no sea simplemente capital, sino una declaración de poder. Y así nace Constantinopla. Imagina el momento: una península bañada por el Bósforo, con el mar a un lado y murallas al otro. Allí donde Oriente y Occidente se encuentran, Constantino traza su obra maestra: calles amplias, foros monumentales, palacios que rivalizan con los de los dioses. Una ciudad diseñada no solo para gobernar, sino para impresionar, para dejar claro que Roma ya no está donde nació, sino donde él decidió colocarla. Pero la ciudad no es solo piedra, es también un altar a su figura. Constantino llena sus plazas de estatuas colosales que lo representan no como un simple hombre, sino como un semidios. Una, en particular, sobresale: una enorme columna coronada por su imagen, vestida como el dios Apolo, con un halo de rayos solares. La gente alza la vista y no ve a un emperador, ve a una divinidad hecha carne. Y ahí está la genialidad de Constantino. No destruye a los dioses antiguos, los absorbe. Él mismo se convierte en el puente entre lo pagano y lo cristiano, entre el sol, Invictus y la cruz. Constantinopla no es solo capital política, es capital espiritual. En sus templos conviven iglesias cristianas y monumentos solares, porque su estrategia no es reemplazar, sino fusionar. Hacer que todos, sin importar su fe, encuentren en él un reflejo de su Dios. El impacto es inmediato. Los peregrinos llegan, los comerciantes se instalan, los obispos se reúnen y la ciudad comienza a latir como un corazón nuevo para el imperio. El mensaje es claro: el mundo no gira ya alrededor de Roma, gira alrededor de Constantino. Pero su construcción no se limita a muros y columnas. Constantino también se convierte en constructor de relatos. Convoca concilios, como el de Nicea, donde se definen las bases de la doctrina cristiana. Imagina la escena: obispos de todos los rincones, discutiendo sobre la naturaleza de Cristo, mientras el emperador, vestido de púrpura, preside como si fuera el mismo mediador entre cielo y tierra. Nunca antes un emperador había tomado un rol tan decisivo en cuestiones de fe. Nunca antes política y religión habían estado tan entrelazadas. ¿Era Constantino un creyente sincero? Tal vez. ¿Era un visionario pragmático? Sin duda.
porque entendió que controlar la religión era controlar la mente y el corazón de millones. Y lo hizo no persiguiendo, sino construyendo. No con látigos, sino con templos. El resultado fue un nuevo modelo de poder, el emperador como guardián de la fe. Y ese modelo se repetiría durante siglos, moldeando no solo la historia de Bizancio, sino también la de Europa entera. Constantino, el dictador convertido en arquitecto, levantó una ciudad y una idea que sobrevivirían mucho más allá de su vida. Porque mientras las piedras de Constantinopla brillaban al sol, una verdad se volvía innegable. Ya no era un hombre que gobernaba a dioses. Era un dios que gobernaba a hombres. Y con esa transformación se acerca el último paso de su viaje, el de convertirse él mismo en mito eterno. El emperador Constantino, el estratega, el constructor, el político astuto, ya no es visto solo como un hombre. Poco a poco empieza a ser narrado como algo más. El proceso es sutil, pero implacable. Y no lo inicia solo él, sino también quienes lo rodean, porque la Iglesia y el imperio descubren que enaltecerlo es enaltecerse a sí mismos. Imagina la escena. El emperador que antes era temido en el campo de batalla, ahora aparece en mosaicos con un aura dorada alrededor de su cabeza, como si fuera un santo. Sus gestos no son ya los de un general, sino los de un mediador entre el cielo y la tierra. Su nombre, pronunciado por obispos y fieles, adquiere un tono casi sagrado. Constantino entiende ese juego y lo alimenta. Su bautismo, celebrado poco antes de su muerte, se convierte en el broche final de un relato perfecto. El emperador que vivió como guerrero, pero muere como siervo de Dios. La historia se cierra con una imagen poderosa, y esa imagen será repetida, adornada y amplificada hasta convertirse en mito. Pero el mito no nace solo del púlpito, también nace del pueblo. Para millones de cristianos, Constantino es el hombre que acabó con siglos de persecución. El que abrió las puertas de las iglesias, el que transformó la fe de mártires escondidos en la religión de emperadores. Para ellos, no es un político, es un salvador. El relato se expande. En Oriente se le venera como santo. En Occidente se le recuerda como fundador de una era. Las leyendas empiezan a multiplicarse. Sueños, milagros, signos divinos. Constantino ya no pertenece a la historia fría de los hechos, sino al territorio ardiente de la memoria. Y en ese territorio, lo humano se borra y lo mítico se impone. Sin embargo, no todo es devoción. En las sombras persiste la pregunta: ¿fue Constantino realmente un creyente o un manipulador genial? Sus enemigos lo retratan como un tirano que usó la religión para afianzar su poder. Sus admiradores lo llaman igual a los apóstoles. Y esa tensión, esa dualidad, es precisamente lo que lo convierte en mito. Porque los mitos no son simples, los mitos son contradictorios. Lo cierto es que, con su muerte, el emperador no desaparece. Al contrario, se multiplica. Su figura es esculpida en estatuas, su historia se predica en iglesias, su nombre se convierte en bandera. Ya no es solo Constantino el Grande, es Constantino el Eterno. Y aquí está la paradoja. Un hombre que empezó como dictador, como guerrero implacable, termina siendo venerado como un santo. La línea entre política y religión se desvanece. El recuerdo de sus conquistas se mezcla con la imagen de un elegido divino. Y así, el dictador se convierte en mito, y el mito en legado. Pero la historia no termina en su tumba, porque su sombra, proyectada por el tiempo, sigue alcanzándonos hasta hoy. Su legado no se apaga, su mito no muere. Al contrario, se reinventa en cada siglo, en cada altar, en cada discusión sobre el poder y la fe.
Constantino ya no es solo un personaje del pasado, es una presencia que todavía nos obliga a preguntarnos: ¿qué ocurre cuando un hombre se convierte en Dios? Y esa es la pregunta que nos lleva al desenlace final. La sombra inmortal de Constantino, el legado que, incluso después de milenios, todavía moldea nuestro mundo. El cuerpo de Constantino descansa desde hace siglos, pero su sombra sigue caminando entre nosotros, porque su legado no murió con él. Se filtró en templos, en palacios, en concilios, en coronaciones, en cada rincón donde poder y religión se dieron la mano. Y todavía hoy, aunque no lo sepamos, seguimos viviendo dentro de las paredes invisibles que él levantó. Piensa en esto. Antes de Constantino, el cristianismo era una fe perseguida, clandestina, un susurro en catacumbas. Después de él, se convirtió en la religión oficial de un imperio. Esa decisión cambió no solo la historia de Roma, sino la de toda Europa, la de América, la del mundo entero. Catedrales, monasterios, universidades, incluso la idea de un occidente cristiano, todo nace del giro que él inició. Pero el legado no es solo religioso, también es político. Constantino inventó un modelo que se repetiría durante siglos: el gobernante como protector de la fe. Reyes medievales, zares rusos, emperadores europeos, todos copiaron su fórmula. Incluso hoy, en un mundo supuestamente laico, la relación entre poder y religión sigue marcada por la huella de aquel emperador que soñó con una cruz antes de una batalla. Y su sombra es más compleja todavía, porque Constantino no fue un santo puro ni un demonio absoluto. Fue un hombre lleno de contradicciones, guerrero brutal y benefactor de la Iglesia, pagano solar y cristiano bautizado, dictador implacable y figura venerada como santo. Esa ambigüedad es precisamente lo que lo mantiene vivo en la memoria. No podemos encasillarlo, y por eso nunca deja de intrigarnos. Mira a tu alrededor. La cruz en lo alto de una iglesia, la palabra católico, las discusiones sobre religión y poder, todo eso, de alguna forma, lleva la firma de Constantino. No como héroe, no como villano, sino como creador de un nuevo orden. El mito del emperador Dios todavía vibra en nuestra cultura. Cada vez que pensamos en la unión entre política y espiritualidad, cada vez que hablamos de la construcción de relatos que superan a los hombres, recordamos, consciente o inconscientemente, lo que él inició. Constantino no solo reinó sobre Roma, reinó sobre la historia. Y aquí está la revelación final. El verdadero triunfo de Constantino no fue ganar batallas ni fundar ciudades. Su verdadero triunfo fue sobrevivir al tiempo, convertirse en un nombre que 1700 años después seguimos pronunciando con asombro. El dictador que se transformó en Dios, el hombre que construyó mitos eternos, el emperador cuya sombra aún cubre al mundo. Porque Constantino no murió en el siglo IV. Constantino sigue aquí. El cuerpo de Constantino descansa desde hace siglos, pero su sombra sigue caminando entre nosotros. No es una sombra débil, ni un recuerdo borroso en los libros de historia. Es una presencia viva, un eco que se repite en cada iglesia que se eleva, en cada rey coronado, en cada disputa sobre el poder y la fe. Constantino no desapareció, se multiplicó. Imagina el mundo antes de él. El cristianismo era un murmullo, un rumor en sótanos húmedos, un puñado de fieles que arriesgaban la vida cada vez que encendían una vela en honor a su Dios. Eran perseguidos, ejecutados, tratados como criminales. 3 siglos de resistencia, 3 siglos de dolor. Y de repente llega Constantino, el emperador que convierte ese murmullo en voz, esa voz en himno, y ese himno en la melodía oficial de un imperio.
El cambio es radical. Lo que antes era clandestino se vuelve público. Lo que antes era perseguido se convierte en prestigio. Iglesias surgen donde antes había cárceles. La cruz, símbolo de tortura, se convierte en emblema de victoria. Y todo eso ocurre porque un hombre decidió que su destino no sería solo gobernar un imperio, sino darle un alma. Pero esa alma tiene un precio. Porque la sombra de Constantino no se limita a lo sagrado. También invade lo político, lo cultural, lo social. El modelo que él creó, un líder que se presenta como guardián de la fe, se repetirá durante siglos. Reyes medievales jurando sobre la Biblia, papas coronando emperadores, guerras religiosas que devastaron continentes enteros. Todo ese entramado nace del punto exacto en que Constantino unió la cruz con la corona. Y aquí está lo fascinante. Su sombra no es uniforme. Para algunos, Constantino es el salvador que dio dignidad a los cristianos. Para otros, es el político frío que manipuló la fe para consolidar su poder. Para unos, es santo. Para otros, es impostor. Y en ese contraste reside su inmortalidad. Porque un personaje que provoca devoción y rechazo a partes iguales nunca desaparece. Se queda, se reinventa, se discute. Mira las catedrales que todavía dominan los horizontes de nuestras ciudades. Mira los debates actuales sobre la separación entre Iglesia y Estado. Mira cómo aún hoy los gobernantes usan símbolos religiosos para legitimarse. Todo eso es Constantino. No en carne y hueso, sino en idea, en estructura, en sombra. Incluso su ciudad, Constantinopla, sigue viva. Cambió de nombre, cambió de religión, cambió de imperio, pero nunca perdió su centralidad. Bizancio, Estambul, como quieras llamarla, sigue siendo el puente entre mundos, igual que Constantino lo imaginó. Cada piedra, cada muralla, cada calle es un recordatorio de que él pensó más allá de su tiempo. Y aquí viene la revelación más inquietante. Constantino entendió algo que pocos entienden: que el verdadero poder no es ganar batallas, ni fundar ciudades, ni acumular riquezas. El verdadero poder es crear relatos que sobrevivan a la muerte. Él no solo gobernó un imperio, gobernó el futuro. Porque si lo piensas bien, hoy seguimos viviendo en un mundo modelado por sus decisiones. La religión que abrazó se expandió hasta cubrir continentes enteros. La estructura política que creó inspiró dinastías durante 1000 años. La idea de un líder tocado por lo divino sigue presente, disfrazada en discursos modernos. ¿Y qué nos dice todo esto? Que la sombra de Constantino es, en realidad, un espejo. Nos obliga a preguntarnos cuánto de nuestro presente todavía depende de un hombre que murió hace 1700 años. Nos obliga a reconocer que la línea entre fe y poder sigue siendo difusa. Y nos recuerda que, cuando un hombre logra confundirse con un mito, nunca muere del todo. Constantino empezó como un dictador pragmático, terminó como un dios venerado y ahora vive como una sombra inmortal. Su historia no se limita a los libros. Está grabada en nuestras catedrales, en nuestras leyes, en nuestras creencias, incluso en nuestras dudas. Porque el verdadero triunfo de Constantino no fue derrotar a Magencio, ni fundar Constantinopla, ni presidir concilios. Su verdadero triunfo fue convertirse en un relato eterno. Y esa es la razón por la que, incluso hoy, cuando pronunciamos su nombre, sentimos que hablamos no solo de un hombre, sino de una fuerza. Una fuerza que todavía, siglos después, sigue moldeando nuestro mundo. Constantino no murió en el siglo IV. Constantino sigue aquí. La historia de Constantino no es la de un simple emperador. Es la de un hombre que entendió que la eternidad no se conquista con espadas, sino con símbolos. Que los muros caen,
los reinos se derrumban y los cuerpos se pudren. Pero los relatos sobreviven. De dictador implacable a santo venerado, de constructor de ciudades a arquitecto de mitos, Constantino supo escribir su nombre no en piedra, sino en la memoria del mundo. Y esa memoria, aún hoy, late dentro de nosotros. Quizás por eso su legado sigue incomodando y fascinando a la vez. Porque nos obliga a mirar al poder con otra pregunta. ¿Qué es más fuerte, un imperio o la idea de un imperio? Constantino lo supo. Los hombres mueren, los mitos no. Y así, cada vez que miramos una cruz, cada vez que pensamos en la unión entre política y fe, en el brillo de una ciudad que se levanta contra el tiempo, recordamos, aunque no lo sepamos, la huella de aquel emperador. Constantino no solo gobernó Roma, gobernó la eternidad.